Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central. Esto es Escuela Dominical, estudios indicados especialmente para jóvenes o adultos. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Juan 8:32. Domingo a domingo expresamos aquí, hablamos de esa verdad que está en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces este es el estudio número 2 y último del libro de Sofonías, correspondiente al domingo 24 de julio de 2021. El tema es salvación del remanente. Recuerden que cada domingo a las 10 de la mañana le tenemos preparado un nuevo estudio. No se lo pierda, es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Le invito a que abra sus Biblias en el libro de Sofonías. La base bíblica completa es capítulo 3, versículos del 1 al 20. Pero ahorita vamos a ponerle atención y a leer los versículos del 1 al 7. Empezamos. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a la luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pasase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección, y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Le invito a ponerse en actitud de oración. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, mi Dios, por este tiempo que podemos tener. Estamos dispuestos a exponer tu palabra y te pedimos que tú nos des dirección, que perdones nuestras faltas y que bendigas a todos los que estarán viendo tu palabra, escuchando tu palabra, viendo este estudio, mi Dios. Entonces te pedimos que pueda ser de edificación para tu iglesia también y de gran bendición para todos, mi Dios. En el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, entonces vamos a entrar a la introducción de este estudio. Salvación del remanente es el título, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de este libro de Sofonías, de su autor. Sofonías reconoció que había indiferencia religiosa. Estamos hablando, para empezar aquí, del pueblo de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén. Había sincretismo en el liderazgo judío de la época. Sincretismo es como ponerle atención o dedicarse a dos cosas, ¿verdad? Ahorita vamos a indicar cuáles son. Había una inclinación marcada, esta era una, al materialismo, y una falta de interés en la justicia. Así es. Entonces, en la predicación de este profeta Sofonías se refleja la corrupción moral de todos los niveles. Fíjese bien, de todos los niveles de los dirigentes. Háblese de magistrados, jueces, profetas, sacerdotes.
Si había de cambiar la situación moral de Judá, bueno, claro que debía de empezar por sus líderes, su liderazgo. Era lo más importante, lo primero que había de cambiarse, ¿verdad? En la manera de actuar y de pensar de esos líderes. Así como Isaías, que había anunciado que sería preservado un remanente, Sofonías alentó también esa esperanza del remanente. El remanente de Israel, como viene en la cita capítulo 3, versículo 13 de este libro, ahorita estaremos viendo. Ese remanente de Israel mantendría viva la esperanza en el pueblo del pacto, ¿verdad? El pueblo de Israel, la nación de Israel. Bien, ese remanente entonces, pues, ¿quiénes lo conforman? Adelantando un poquito, ¿verdad? Pues todos aquellos que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Y nos entregamos a Él. Ese es el remanente. Siempre que se habla del remanente del pueblo de Dios, pues son esas personas, ¿verdad?, que reconocen la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz. Expiatoria quiere decir, pues, para el perdón de los pecados. Vamos a entrar al análisis del texto bíblico. Se divide en 3 subtemas. Y aquí está el primero: un liderazgo decadente, basado en Sofonías 3, del 1 al 8. Y aquí está el versículo 1, o sea, 3:1. Dice: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. Muy bien. Aquí no dice de qué ciudad está hablando, pero es obvio, ¿verdad?, que está hablando, con base en el contexto decimos esto, pues, que está hablando de Jerusalén. De Jerusalén. Jerusalén debía ser un modelo de santidad y de fidelidad en medio de un mundo pagano. Ese era el propósito de Dios, ¿verdad? Por el contrario, estaba actuando peor, fíjese bien, no igual, sino aún peor que las ciudades vecinas paganas. Era una ciudad rebelde, ahí lo dice, ¿verdad? Era una ciudad rebelde, Jerusalén. Rebelde contra el pacto divino. Era opresora también, aquí dice, ¿verdad? Opresora contra el pacto, opresora de otros y manchada. Aquí también lo dice. O contaminada, es lo mismo, ¿verdad? En lugar de ser una ciudad santa, era rebelde, opresora y estaba contaminada. Irónicamente, la nación que había sido escogida por Dios, fíjese bien, nuevamente recalcamos eso. ¿Para qué? Para ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Ese era el propósito de Dios, ¿verdad? Se había dejado arrastrar por la influencia negativa de los pueblos paganos. Pero lo peor del caso es que llegó a ser, en un momento, cuando superaron la maldad de sus vecinos. Es decir, no era igual de pecadora, sino era aún peor que las ciudades vecinas, esta Jerusalén. Versículo 2 dice: no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Fíjese nada más, 5 cosas estamos señalando aquí, ¿verdad? 4 cosas. Negativas, por supuesto, para la ciudad de Jerusalén. La rebelión de Jerusalén es directamente contra Jehová, contra su Dios, el Dios del pacto. No escucha la voz, dice ahí, ¿verdad? No escuchó la voz. Ok. Esto señala al rechazo a la proclamación del profeta. Los profetas que le eran enviados a Israel eran aquellos que le llevaban la palabra de Dios al pueblo, y el pueblo se negaba muchas veces a escucharlos, incluyendo aquí a Sofonías. Dice, ni recibe la corrección, como dice ahí la segunda negación, ¿verdad? No recibe la corrección. Cuando Dios le quiso disciplinar y corregir, por medio de sus hechos poderosos. Por ejemplo, cuando los sacó de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Hechos poderosos. Ellos no aprendieron la lección.
Un repaso a la historia del pueblo de Dios nos muestra con claridad cuántas veces Él quiso atraer a sus hijos, como la gallina a sus polluelos, dice en alguna parte la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo a su pueblo, a sus seguidores, al pueblo de Israel, con lazos de amor, con hechos poderosos, por medio de catástrofes también, a través de la intervención de naciones paganas como Asiria, como Egipto, como Babilonia. Todas estas fueron naciones conquistadoras cada una en su tiempo del pueblo de Israel o del pueblo de Judá. Sin embargo, una y otra vez se repite el mismo ciclo. Fíjese bien, ¿cuál ciclo? Bueno, este que le vamos a mencionar. Dios bendice a su pueblo como primer punto. Luego, una y otra vez, luego el pueblo se olvida de Dios. Es el paso 2, ¿verdad? Dios bendice a su pueblo, el pueblo se olvida de Dios. Número 3, Dios castiga la rebeldía del pueblo. ¿Y qué seguirá? Bueno, el pueblo clama a Dios, ¿verdad? Clama desde la esclavitud. Dios escucha a su pueblo y lo salva. O sea, le da bendición, la que habíamos mencionado al principio. ¿Y qué pasa? El pueblo vuelve a Dios por un tiempo, pero luego se vuelve a repetir el ciclo. Después de la bendición, ¿qué es lo que viene? El pueblo se olvida de Dios. Y así, es un ciclo, ¿verdad? Hay bendición, el pueblo se olvida, Dios castiga, el pueblo clama, Dios escucha y salva. El pueblo vuelve a Dios por un tiempo, pero luego vuelve a rebelarse, vuelve a pecar. Y ese ciclo se repitió y se repitió y se ha repetido mucho tiempo, ¿verdad? Tristemente. Versículo 3 y 4. Dice, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Ahí están subrayadas las palabras que indican a los líderes, ¿verdad? Los líderes, que eran los primeros que tenían que cambiar, como dijimos hace un momento. Entonces, los líderes, tanto civiles como religiosos, son señalados aquí por la gran responsabilidad que tenían en la contaminación de Judá. Como líderes tenían más responsabilidad. Los líderes civiles son comparados con las aves de rapiña. Los líderes religiosos habían pervertido completamente su llamado. Los profetas hablaban por sí mismos, en lugar de hablar en el nombre de Dios, realmente el mensaje de Dios. Hablaban lo que querían. Los sacerdotes tergiversaban la ley y contaminaban el templo en lugar de guardar su santidad. Fíjese nada más. ¿Cuántas cosas, verdad? Cada líder haciendo cosas diferentes a lo que debían realmente hacer por la posición que tenían. Versículo 5. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Bueno, aquí se presenta un contraste entre Jehová, quien es justo, y los líderes de Jerusalén, quienes son perversos. Jehová justo, líderes perversos, un contraste, ¿verdad? Mientras Dios muestra cada mañana su juicio, como dice aquí, ¿verdad? Aquellos dirigentes civiles y religiosos no conocen vergüenza. Es decir, no reconocen siquiera que están obrando mal. Bastante perdidos, ¿verdad? En el pecado. Según este versículo número 5, ni siquiera conocen la vergüenza. Eso es terrible. Versículos 6 y 7. Dice el 6, hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante.
Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Bueno, el ejemplo de otras naciones que habían sido destruidas, como dice aquí, ¿verdad? Por Dios, debía servir como ejemplo para Jerusalén. Como ejemplo. Pero ¿qué pasaba? Ellos no querían oír la advertencia del Señor. Estaban rebeldes. Dios había probado ser lento para la ira y grande en misericordia, como lo dice en muchas partes de la palabra de Dios, de la Biblia, advirtiéndole a su pueblo una y otra vez del castigo que llegaría sobre ellos, si no se convertían de su pecado, ¿verdad? Sin embargo, la corrupción de ellos seguía en aumento. Ahí dice al final, se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por más que nuestro Dios les daba ejemplos, señales de lo que les pasaría si no se convertían de su pecado, ellos seguían apresurados a corromper todos sus hechos. Lamentable situación. Versículo 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones junto a los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Bueno, aquí la expresión por tanto, como dice al principio, ¿qué quiere decir? Bueno, a la luz de todo lo malo que han hecho las naciones paganas, y por supuesto, incluida Jerusalén, Dios actuará como testigo, fíjese, como testigo en contra de ellos. Hay tres papeles que Dios desempeña en este juicio, en el juicio. Primero, como decíamos ahorita, como testigo. Dios es testigo, representa la evidencia decisiva contra la humanidad. Por otro lado, Dios es juez que determina el caso contra ellos. Y también Dios es el que ejecuta la sentencia, porque toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo, como dice aquí al final. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Bueno, aquí ya nos habla del gran día del Señor, ¿verdad? Que ya hemos hablado en otros estudios. Puede checarlo si no los ha visto aquí en este canal. Entraremos entonces al subtema número 2, un remanente fiel. Un remanente fiel, basado en Sofonías 3, del 9 al 13. Y aquí tenemos el versículo 9 y 10. Dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común acuerdo. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Bueno, aquí ya habla de un pueblo transformado, ¿verdad? Una promesa. Pero también el título, el subtema, vean cuál es, un remanente fiel. Bueno, los fieles seguidores, ¿verdad? Promesa de que Dios restaurará a los caídos. De eso nos habla este versículo 9 y 10. Los labios serán purificados, dice, con un lenguaje puro, ¿verdad? Para la verdadera adoración a nuestro Dios. Será algo universal, porque dice todos invoquen, ¿verdad? Todos. Y que expresará la unidad de los adoradores, dice de común acuerdo, aquí al final del 9, de común acuerdo. La restauración del lenguaje común perdido en Babel conducirá a la adoración de toda la creación a su Creador. De todas partes, aún de los lugares más distantes, traerán ofrenda como un acto de adoración al Señor. Habla aquí de Etiopía, ¿verdad?
Etiopía era una nación distante. Y sin embargo habla de Etiopía, dice, me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Muy bien. Versículos 11 al 13. Dice, en aquel día no serán avergonzados por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Bueno, sigue la esperanza aquí, ¿verdad?, que ofrece nuestro Dios, que tenemos en nuestro Dios. En estos versículos del 11 al 13, Dios ofrece esperanza. La intervención directa de Dios quitará la vergüenza de que hablábamos hace rato, ¿verdad? Y el castigo que Él mismo había enviado en su momento. Había de acabar ese castigo, ¿verdad? La altivez y la soberbia serán quitadas de la ciudad. En lugar de los castigados quedará en la ciudad, los humildes quedarán. Los humildes. Un pueblo humilde que es el remanente anticipado, ¿verdad?, del que nos habla en el capítulo 2, versículo 7 de este libro. El remanente fiel, fíjese bien en esto que vamos a decir, el remanente fiel está formado por aquellos que se refugian o que nos refugiamos, permítanme contarme, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo. La descripción de las características del remanente en el versículo 13, ¿verdad?, es exactamente lo contrario de los dirigentes condenados en los versículos 3 al 5. ¿Se acuerdan de todos los dirigentes condenados? Sacerdotes, profetas, decíamos, ¿verdad? No hará iniquidad, ni dirá mentira, ni habrá lengua engañosa en ellos, ¿verdad? Todo lo contrario a como actuaban los dirigentes en aquel tiempo, ¿verdad? Muy bien. Y así entramos al subtema número 3, un rey poderoso, se titula, basado en Sofonías 3, del 14 al 20. Y aquí tenemos los versículos del 14 al 17. Dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos, Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Bueno, aquí en estos versículos el profeta ve por anticipado el cumplimiento de los propósitos de Dios para su pueblo. Está viendo por anticipado, ¿verdad?, ese cumplimiento de los buenos, nobles y amorosos propósitos de Dios para todo su pueblo. Actualmente su pueblo no nada más es la nación de Israel. Su pueblo ya está en todo el planeta, ¿verdad? En todo el planeta. ¿Por qué? Por la promesa hecha a Abraham. En ti serán benditas todas las generaciones de la tierra. Entonces, ahora el pueblo de Dios somos todos aquellos que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ¿verdad? Se amplió pues la cobertura gracias al grande amor de nuestro Dios para todas las personas de este mundo. Entonces, hace un llamado al pueblo a regocijarse, ¿verdad? Este pasaje es similar a otros poemas que expresan el regocijo por la liberación. Lo puede ver usted en Salmo 78, Isaías 12 del 1 al 6
Isaías 52 del 7 al 10, donde se muestra un regocijo por la salvación, por la liberación, ¿verdad? Del pueblo de Dios. El motivo de la alabanza es que Dios ha quitado el juicio contra el pueblo, ¿verdad? Aquí dice, Jehová ha apartado, a ver si se alcanza a ver la lucecita, Jehová ha apartado tus juicios. Aquí lo dice claramente, ese es el motivo del gozo, ¿verdad? El principal motivo. Entonces ha quitado o ha apartado el juicio contra el pueblo. El enemigo se ha apartado. El día, aquel día, el día del Señor, ¿verdad? De Jehová, tiene aquí la expresión positiva. Ya no hay temor, ya no hay temor. La presencia confortadora del Señor en medio de ellos es lo que ha hecho la diferencia. La esperanza es que ese Dios poderoso salvará a los suyos, ¿verdad? Salvará, aquí lo tenemos, ¿verdad? Salvará, ¿verdad? Ese Dios poderoso, como dice aquí también. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Es un canto, ¿verdad? El Sofonías 3:17. Muy bien. Versículos 18 al 20. Aquí lo tenemos, dice, reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, ha dicho Jehová. Bueno, el versículo 18, que es el primero, ¿verdad? Aparentemente indica que las festividades religiosas habían sido para ellos una carga. Una carga. Aquí dice al final, ¿verdad? Una carga. Y luego ya dice los fastidiados. Pero que ahora serán una experiencia gozosa. Una experiencia gozosa. Se promete también que la opresión será quitada de ellos. La opresión. Aquí dice, apremiaré a todos tus opresores. ¿Verdad? Es lo que nos quiere decir aquí. Que será quitada. Los incapacitados físicos o los socialmente despreciados serán salvados y juntados en la ciudad santa. Todo esto será hecho por el Señor. Este énfasis se da por medio de 7 verbos en primera persona. Fíjese bien. Es el modo de accionar, ¿verdad? Los verbos que usa nuestro Dios en estos 3 versículos. Y para verlo más claro, los podemos ver aquí en la siguiente diapositiva en rojo. Ahí dice, reuniré, ¿verdad? Acá dice, apremiaré, salvaré, recogeré, pondré, traeré y levante. Pero también ese es el verbo en primera persona. Dice, cuando yo levante vuestro cautiverio, es equivalente a decir, yo levantaré vuestro cautiverio para verlo como los otros, ¿verdad? Entonces tenemos 3 hermosos verbos aplicados aquí para beneficio de los redimidos, ¿verdad? Del remanente. Ahí los tenemos, bien claritos, ¿verdad? Y podrían ser 9. Lo que pasa es que 2 se repiten. Miren, aquí está reuniré otra vez, que ya lo teníamos acá al principio. Y por acá está pondré otra vez, que ya lo teníamos también acá. Entonces, si contamos esos 2 que se repiten, ya no serían 7, sino 9 verbos, ¿verdad? Aplicados gratamente para ese remanente del pueblo de Dios. Entonces,
Continuando con estos mismos versículos del 18 al 20, la restauración que Dios promete será motivo de renombre para Judá entre las naciones. Aquí lo tenemos. Os pondré para renombre, ¿verdad? Y para alabanza. Ok. Ha dicho Jehová, como tenemos acá al final, ¿verdad? Ha dicho Jehová. Esta frase con que termina la profecía indica la seguridad del cumplimiento de estos anuncios del profeta Sofonías. Ha dicho Jehová, lo debemos entender como que no tenga o no cabe la menor duda de que esto así será. ¿Por qué? Porque ha dicho Jehová. Así lo debemos de entender. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos aplicar en esto para este estudio, verdad? Para nuestra vida. Pues tenemos 3 puntos, ¿verdad? La corrupción en nuestra sociedad. Aquí empezamos a hablar de corrupción, ¿verdad? Aquellos líderes, acuérdense, de los sacerdotes, de los profetas, acuérdense, de los reyes, de los príncipes. Entonces, muchos de nuestros gobiernos han recibido y reciben denuncias por corrupción en todos los niveles, así como estábamos diciendo del pueblo de Jerusalén, ¿verdad? De la ciudad, como en la época de Sofonías. Hay corrupción en magistrados, jueces, dirigentes, políticos, gremiales y hasta religiosos. Como Sofonías, no nos queda otra actitud, fíjese bien, que confiar únicamente en el juicio de Dios. Esa es la actitud que debemos de tener todos los hijos de Dios. Confiar únicamente en el juicio de Dios, porque Él no nos engaña, Él es fiel. En Él sí podemos confiar. En nuestras autoridades terrenales, tal vez no tanto, ¿verdad? Pero nuestro Dios, por supuesto que sí, en su palabra. Número 2, no se acompleje por ser parte del remanente. Hermano o hermana, por supuesto que no. A pesar del crecimiento notable de los evangélicos en los últimos tiempos en el mundo, seguimos siendo una notable minoría. Lo que hace grande el remanente del Señor no es su número, fíjese bien, no es su número, sino su calidad moral. No hará iniquidad, estábamos diciendo, ¿verdad? Ese remanente de Dios no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni habrá lengua engañosa en boca de ellos. Usted es importante como sal y como luz de este mundo, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios, que los hijos de Dios somos sal, o debemos ser la sal y la luz de este mundo. ¿Para quién? Para el resto de las personas que aún no conocen a Dios, ¿verdad? Así es. Y el punto número 3, alabe con alegría al Señor, a Dios. Bueno, la alabanza al Señor es sinónimo de júbilo. Usted tendrá que tener júbilo si alaba a Dios, tendrá que tener gozo y regocijo, tendrá que tener alegría. Como dice Sofonías 3, versículos 14 y 17. Viva alabándole a Dios en su casa, en su trabajo, en su tiempo libre. Alábelo con gozo cuando se reúne con los hermanos en los cultos de la iglesia, de la congregación. Celebre la presencia del Señor en su vida. Que se vea ese gozo de salvación que Dios le ha regalado, que Dios nos ha regalado. Entonces, la corrupción en nuestra sociedad es un hecho, pero debemos de confiar en nuestro Dios. En Él sí podemos confiar, ¿verdad? No se acompleje por ser parte del remanente. Alabe a Dios en todo tiempo. El punto número 3, ¿verdad? Dios nos ha regalado la salvación. Alábele con alegría.
Bueno, estamos diciendo aquí que Dios nos ha regalado la salvación. Si es así con usted que nos está viendo, perfecto, felicidades. Pero si usted todavía no ha recibido ese regalo que Dios le está ofreciendo, puede hacerlo en este mismo momento. Fíjese qué importante eso, ¿verdad? Es sencillo. Solamente declárese ante Dios con un corazón sincero que es pecador. Arrepiéntase de esos pecados y pídale perdón a Dios de todo corazón. Pídale perdón. Y abra las puertas de su corazón a Jesucristo para que entre en su vida, en su corazón como Señor y Salvador de su alma. Eso es todo para que usted sea contado en este remanente de que hemos hablado. Por supuesto que hay que tratar de vivir en la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En su palabra, en la Biblia. Dios le dará dirección si usted lo busca. Haga esto, es sumamente importante esto último que le he dicho. Es lo más importante que usted hará en toda su vida si no lo ha hecho. Créalo, porque así es. Aquí abajo le dejamos un folleto con un poquito de más explicación de esto último que le hemos dicho. Bien, gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar para así quedar despedidos. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta tu palabra que ha sido expuesta. Te pedimos que pueda seguir llegando a muchos corazones necesitados y sirva a sí mismo para la edificación de tu iglesia. Padre, gracias por habernos contado en ese precioso remanente, en esa esperanza viva de que tenemos de ti, mi Dios. Y permite que más personas se agreguen a ese remanente para un día estar en tu presencia por toda la eternidad. Gracias, mi Dios, perdona nuestras faltas en Cristo nuestro Señor. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.